Maimari Pulamien, Maimari Compuche, Inche Vanessa Millañanco Pinguén, Tañi Love, Curra Mápulos Huaychán, Tañi Lonco Huaychafe, Facundo Yaneshuala Pinguén, preso político mapuche, aquí en la unidad 6 de Rawson Chubut. Nos encontramos en la Universidad San Juan Bosco, en el aula 36, como había sido anunciada Nutram, un conversatorio mapuche tehuelche que se va a llevar adelante en este preciso momento. Aquí nos encontramos con la Lamien Malvina Encina, ella es la Huentuchefe, el Lamien Manque, que es orfebre, y el abogado Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, que es la defensa del Lamien Facundo Yaneshuala. También le queremos presentar un libro que ha sido la causa por la cual el Lamien Facundo Yaneshuala se encuentra hoy como prisionero político mapuche. Es el libro Antipoesía Incendiaria, que se ha editado, se ha hecho un corto que va a durar aproximadamente 10 minutos, donde varios pulamien, gente mapuche y gente no mapuche, ha decidido compartir la poesía que se encuentra en ese libro, que por cierto está a disposición. Marimari Compuche, Marimari Pulanay, Marimari Pulamien, Incheta Caucaumanque, Incheta la Huentuchefe, ni Lovche, Newen Mawisa, ni Tuun, el Bolson Pitahuinca, Incheta Mulenta, Tufa Universidad, Nutram Caín, Mongeleita, Wincamalan, Tayin Lonco, Huaychafe, Facundo Yaneshuala Pinguey, Feimu, Incheta Tecalein, Tayin, Tatufa, Lafken Mapu. Bueno, yo soy Malvina Encina, Caucamán. Mi love se llama Newen Mawisa. Vengo a comentarles un poco y somos parte de la red de apoyo para la libertad del lonco Huaychafe Facundo Yaneshuala. Les quiero comentar un poco acerca de lo que es nuestro Lagüen, nuestra medicina. Bueno, ya que una de las varios inconvenientes que tiene el Lamien dentro de lo que es su prisión política es el no acceso, digamos, a la medicina ancestral. Y bueno, y para nosotros es importante porque no queremos dejar que sucedan esos precedentes, digamos, con cualquier Lamien que llegue a una instancia, digamos, de prisión. Ojalá así sea, que ninguna persona esté presa, digamos, por su pensamiento o por su forma de lucha, sobre todo conociendo la historia de los pueblos originarios de toda Argentina. Y bueno, y sabiendo que hay un montón de reglas y leyes que deberían garantizar nuestro bienestar y nuestro futuro desarrollo, y no está sucediendo. Por eso hoy vinimos a contarles un poco lo que es, bueno, en mi caso la medicina y la importancia de que el Lamien pueda tener su Lagüen. Por ejemplo, nosotros sabemos que la medicina, digamos, mapuche es circular, que se toma primero en la parte espiritual, la parte mental y la parte física. Cuando la parte espiritual tiene algún desequilibrio, la parte mental también, y por ende se enferma la parte física. Nosotros siempre hacemos prevención en la medicina, entonces tenemos mucha importancia en lo que es la parte espiritual. La parte espiritual básicamente son nuestras ceremonias, la más básica y la que hacemos casi todos los días es el Huitratripan, Pichifumento o Pichiguillatu también le llaman. Y bueno, es levantarse a la mañana y poder saludar a las fuerzas de la naturaleza, agradecer y bueno, y también pedirle ayuda en el día a día. Bueno, eso por ejemplo sabemos que cuando el Lamien estuvo en Esquel se pudo lograr, por ejemplo, que el Lamien pueda hacer su guillatún como parte de nuestra misma medicina, digamos, ¿no? Porque, bueno, él es lonco y también en esto, también la medicina, digamos, es diferente
no porque por la persona, digamos, en sí, el ser físico, sino que el ser espiritual. Él es un lonco espiritual, como muchos otros loncos espirituales que tiene nuestro pueblo. Entonces, cuando se habla de lonco espiritual, significa que la persona no decide su rol, sino que nace con ese rol, y parte de la salud de esa persona tiene que ver con el desarrollo espiritual. El hacer un lonco necesita, bueno, desarrollarse en comunidad y ciertas ceremonias y ciertos lagüen también, que pueden ser plantas medicinales, pueden ser piedras, puede ser, bueno, el mismo fuego, el agua, y diferentes, la palabra, el zungú, el ulcantu. Eso también para nosotros es medicina. Entonces, por ahí cualquier persona que trabaja con la medicina, que puede ser forroche, la gente que trabaja con los huesos, digamos, la Huentuchefe, Machi, Pillancuse, son todas autoridades espirituales que necesitamos estar en contacto con ellos para justamente darnos Nehuen, que es esa energía vital recíproca, que lo hacemos nosotros con la naturaleza y entre otras personas también. Y eso también, volvemos a la medicina, que nosotros en la naturaleza vemos como la sociedad, la naturaleza, la sociedad y el Che, el humano. Si la naturaleza tiene algún desequilibrio, la sociedad también se desequilibra, entonces el humano también. Y ahí podemos hablar que, bueno, el territorio, por ejemplo, si en nuestro territorio hay algún tipo de contaminación o algo que corte el equilibrio natural, la sociedad se desequilibra, entonces el humano, el Che, también entra en ese desequilibrio. Por eso nosotros intentamos que la naturaleza esté en condiciones, digamos, saludables, como nosotros mismos, porque es recíproco. Si nosotros estamos bien, vamos a cuidar a la naturaleza, y por ende, bueno, la naturaleza también va a cuidar de nosotros. Y esto es siempre así, circular. Eso como para contarles un poco, digamos, de lo que es la medicina y bueno, y las formas que tenemos también de poder sanar o ayudarnos entre nosotros, porque todos nos ayudamos entre todos en lo que es nuestra cosmovisión. Mari Pupeñi, Pulamien, Achantu, Traoleain, Sungu Toaim, Moldepan, Cheta Mankepingen, Mulen Inaltu Mawisamo, Kuifike Nehuen, Kuifike Kimun, Tain Kuifike Cheyem, Tain Molfum, Tohachi Mapu, Inaltu Futalafkem, Puel Mapuche, Puel Mapu, Lafkenche, Walmapu, Gononacuna, Chehuelche, Nugu, Gusugu. Es el nombre real de Puerto Madryn, en lengua gonona haku. Es algo que se sabe antiguamente, que los loncos de estos lugares han mantenido nuestra cultura, nuestra identidad. Somos pueblo, somos nación. Nuestras familias están de siglos en estas tierras. Un lonco significa un jefe de una familia. Ustedes imaginen que ese jefe, en esa familia, tiene una cabeza, alguien que piensa por esa comunidad, por ese pueblo. Y ese pensamiento antiguo es de mantener un equilibrio, sobre todo. Lo que está hablando el Alamien, de la medicina ancestral nuestra, es eso, es mantener un equilibrio. Nosotros
cuando años anteriores pudimos disfrutar de ríos, costas de ríos libres, pudimos disfrutar de bosques sin desmontar, tierras sin arrasar, fue porque cerros que no fueron destruidos alcanzamos a ver porque nuestros mayores los cuidaron, los preservaron, los defendieron. Eso es un lonco. Esa gente, nosotros durante muchos siglos fuimos oponentes militares para los que hoy día gobiernan. Entonces por eso el desprestigio y el racismo cultural que hay en una gran parte de la sociedad y en los organismos y en los gobiernos. Nosotros sufrimos lo que fue una persecución, un terrorismo de Estado, junto con las campañas del desierto, junto con las invasiones, las colonizaciones. Nuestros pueblos siempre han pregado por ser libres, como un animal, como una planta, que crece libre, respirando aire puro, tomando agua clara. Entonces, esa es la verdadera resistencia de los pueblos y las comunidades. Hoy día se está viendo que cada vez tenemos menos calidad de vida, estamos más vulnerados y nuestros derechos más violados. Luchar contra todo eso no es terrorismo, nosotros no somos terroristas. Y bueno, en mi parte yo hago un trabajo que ha sido ancestral de contacto con la naturaleza, que ha sido con elementos naturales. Nosotros nos hemos podido desarrollar gracias a la naturaleza, nos hemos podido ser autosustentables, gracias a ese conocimiento antiguo que es una oportunidad que hoy tiene que ver la sociedad frente a tanto desastre, a tantos actos terribles que están sucediendo, que están atentando contra la vida. Eso es lo que los metales, por ejemplo, nosotros lo que es los metales, la plata, el oro, antiguamente eso no era una cuestión comercial ni una explotación, era algo que se usaba justo, en una medida justa. No somos depredadores de la tierra. Como otras carteles, como otras propagandas, como otros órganos de empresarios. Bueno, nosotros usamos platería, Argentina viene el nombre Argentum, porque en estas tierras se usaba mucho la platería. Nuestros ancestros usaban platería la usaban para reflejar la energía que hay en la naturaleza, para que el sol se llenara con esa energía al ambiente, ¿no? Que fuera un reflejo como un espejo natural. Y bueno, y a partir de eso, una expresión cultural muy grande fue reflejada en objetos y elementos que nosotros usamos, de protección, de acompañamiento con simbologías. Eso a nosotros nos da nuestra identidad y nos da fortaleza. Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestra identidad, nuestra cultura. Bueno, a mí me toca la parte fea. A mí me toca hablar de toda la parte fea. Justamente, para empezar, tengo que hablar de la persecución que lleva adelante el Estado argentino, en general, históricamente, contra el pueblo mapuche, como contra otros pueblos originarios que, por supuesto, antes de que llegaran los colonizadores, ocupaban distintos territorios y a los cuales después se le agregaron las fronteras. Entonces tenemos este tema de
Chile, Argentina, Bolivia, Argentina, Paraguay, Argentina, Uruguay, Argentina, pero antes no era así, como cualquiera, todos sabemos. Lo concreto es que los estados nacionales, estos que estamos mencionando, que fueron los que continuaron a los conquistadores, los que continuaron a la colonia, a los colonizadores, al colonialismo español, bueno, justamente fueron los continuadores. Y en algunos casos profundizaron, llevaron adelante la tarea de exterminio, la tarea de explotación, la tarea de despojo, que ya habían iniciado los españoles en estos territorios contra los pueblos originarios, ¿no? Contra las poblaciones originarias, contra las sociedades originarias. Porque había, como todos sabemos también, había distintos tipos de sociedades organizadas de diferente manera, como en todo lado. Y el problema particular de Argentina es que como hasta fines del siglo XIX, el Estado argentino no había avanzado sobre determinados territorios, ¿no? El territorio de la Patagonia, el territorio de Chaco, por ejemplo. Y de hecho, hasta en algunos casos, en algunas circunstancias, en algunos momentos, el Estado argentino reconocía esa situación. Y todos sabemos que hasta establecía tratados, digamos, o continuaba los tratados, o respetaba eventualmente algunos tratados que se habían hecho entre los pueblos y los colonizadores en su momento. Pero después hubo un momento en que, obviamente, se consolidó lo suficiente el Estado argentino como para avanzar sobre esos pueblos y establecer una mitología, en definitiva, porque cualquiera que va a las escuelas, a lo que nos enseñaron a todos nosotros, en realidad da la impresión de que la Argentina siempre fue igual, ¿no? Que el territorio argentino siempre fue el mismo, y que que todo esto además nació siendo la Argentina, y que incluso que estaba desierto, que no había nada, y que los famosos inmigrantes de la Constitución y todo eso ocuparon los territorios. ¿Cómo se empiezan a resquebrajar esas mitologías, esas fantasías, esas mentiras? Con la lucha de cada uno de los pueblos. No viene de los colonizadores, nunca va a venir, ni los sucesores de los colonizadores. Y para ser claro, de estos estados, porque podían haber tomado otros caminos, pero tomaron estos caminos. Argentina tomó el camino de desconocer todo eso. Y ha sido la lucha, por supuesto, en el caso particular del pueblo mapuche, la que ha puesto en cuestión eso. No ha sido el Estado argentino. Es cierto que hay una situación histórica que es la famosa historia por ejemplo, del convenio 169 de la OIT, o la famosa reforma a la Constitución del año 94 en Argentina, ¿no? Que tiene que ver con las luchas propias de los pueblos nuestros, pero también con los terribles, los heroicos y los sangrientos procesos de colonización que conmovieron al mundo durante la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y entonces el proceso de descolonización fue un problema que fue asumido por los estados en todo el orden internacional que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, y hacia fines de ese siglo justamente, por ejemplo, la Constitución nuestra es del 94, la reforma, empezaban a tomar forma estos tratados, estas leyes internacionales que trataban de regular la cuestión de la descolonización. Hubo situaciones que también estuvieron muy presentes en la construcción de esa legalidad internacional, que por otro lado ahora ya está en una crisis, podríamos decir que terminal, como fue el apartheid, por ejemplo. El apartheid es un caso extremo justamente de un país, una sociedad, donde los
hijos de los colonizadores, los continuadores de los colonizadores, los propios colonizadores, plantearon independizarse de las colonias y oprimir a los pueblos originarios. Y bueno, todos sabemos cómo terminó, ¿no?, el apartheid. Pero llevó mucho, costó mucho seguramente, y eso a su vez tuvo repercusiones hacia el resto del mundo. Yo lo comentaba el otro día, América es un caso particular, porque a diferencia de los otros continentes donde los pueblos nativos se deshicieron de los colonizadores, acá lo que sucedió fue que se crearon estados nacionales continuadores del colonialismo, para decirlo de una manera breve, a espaldas de los pueblos, a espaldas de los pueblos originarios, negándolos, como dije antes. Y en Argentina, lo que viene sucediendo en los últimos, no sé, yo la verdad que no tengo la autoridad para decirlo, pero yo calculo que en los últimos 15 años, tal vez, que es un proceso de recuperación de la identidad, un proceso de recuperación, quiero decir, por eso digo los 15 años y no tengo autoridad, seguramente venía de antes, pero que se hace más fuerte, más público, podemos decir, para gente como yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires hace 1000 años y entonces por allá no me entero. Pero como dije antes, eso surge justamente de un resurgir, un afianzamiento de la propia identidad, ¿no?, del pueblo mapuche. Y la verdad que referencias de eso no descubro nada, y lo hablo un poco otra vez como desde Buenos Aires, es Facundo Jones Walla. Facundo Jones Walla es una referencia trascendental en ese proceso. Por lo menos, insisto, por lo menos por lo que vemos de afuera, y que hablamos desde afuera. Hay otras referencias, pero la referencia de Facundo Jones Walla es ineludible en ese proceso. Y por supuesto, fue rápidamente convertido en enemigo por el Estado argentino en general, porque eso es así, por todo el Estado argentino, pero por supuesto más todavía por aquellos que desgraciadamente en la sociedad argentina acumulan poder político, acumulan representación política, representatividad política, acumulan votos, atacando no solamente al pueblo mapuche, no solamente los referentes, criminalizando las luchas de los pueblos originarios o de los pueblos, en particular del pueblo mapuche, o de los referentes como Facundo, sino que hay que decirlo también que atacando a todo lo que sea para ellos despreciable, como son los ocupados, los pobres, los marginados, etcétera, etcétera. Acá la misma actual ministra de Seguridad, que ha hecho una buena carrera, incluso estuvo a punto de pelear la presidencia de la Nación, en base a un discurso que es aplaudir que un policía asesine por la espalda a un joven marginado, aplaudir que la gendarmería desaparezca y asesine a Santiago Maldonado, aplaudir que la prefectura, en un acto criminal ni siquiera disimulado, asesine por la espalda a Rafa Nahuel. Y también, entre otras cosas, convertir a Facundo Jones Walla en un símbolo de todo eso, de ese terrorismo mapuche. Ahora, recientemente, han hecho esta cosa. Pero bueno, no sorprende, y desgraciadamente hay tantos antecedentes de la historia argentina, para hablar solamente de la historia argentina, que es esta historia a esa cosa de que es una lista de organizaciones terroristas que los gobiernos manejan de acuerdo a sus conveniencias, a su gusto. Todos sabemos, por ejemplo, recientemente el caso de Siria, donde los tipos que estaban con millones y millones de dólares pagaba a Estados Unidos por la captura de esos terroristas, ahora están en el gobierno y son amigos de Estados Unidos, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque responden a sus intereses. Tal vez siempre respondieron a sus intereses. Y es en esas listas absurdas y además políticas y obviamente con intencionalidad de los poderes, ahora resulta que han puesto a la RAM, la resistencia a Central Mapuche, en la lista de organizaciones terroristas en Argentina.
claramente era un paso hacia el ataque directo y la persecución directa a Facundo, cosa que además la ministra había anunciado desde el momento en que Facundo llegó a Argentina expulsado de Chile, de que iban a estar encima de él y que iba a terminar preso. Varios de ellos lo dijeron. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. A pesar de que la famosa presentación del libro de Facundo, donde Facundo habló, se hicieron videos, después se publicaron esos videos, a pesar de que la Fiscalía en primer momento dijo, vimos el video y no hay ningún delito para acusarlo, porque ya había un antecedente cuando Facundo estuvo preso allá por el 2017 para ser extraditado, la primera vez, él también hizo unas declaraciones parecidas a esta, y un fiscal de Buenos Aires hizo una denuncia penal, también por lo mismo que ahora, incitación a la violencia, intimidación pública, etcétera, etcétera. Después, como las declaraciones las había hecho Facundo estando preso en Esquel, pasó a la Fiscalía de Esquel. La Fiscalía de Esquel dijo, no vemos ningún delito. El juez Otranto insistió en que, a pesar de que la Fiscalía no lo acusaba, quiso llevar a juicio a Facundo, hasta que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dijo, no, mire, si el fiscal dice que no puede el juez llevarlo a juicio contra la opinión del fiscal. Y se acabó esa historia. Pero ahora la vuelven a resucitar. Y le agregan esta historia de que, porque además, en los últimos años ha habido, bueno, ya no hace falta que yo hable de los legisladores argentinos, todos los días podemos ver el diario, la televisión y vemos qué gentuzas son, la verdad, qué tipo de gente son. ¿Y por qué? ¿Y por qué motivaciones, con qué intereses levantan la mano para votar leyes, cualquier cosa que le pongan adelante, siempre y cuando se muevan los resortes adecuados y se les pague o se les canjee o esas cosas que lo hacen impúdicamente de la vista de todos, levantan la mano y votan las leyes? Y lo que han hecho en los últimos años, además el discurso que da mucho rédito político es el discurso represivo, punitivista, ¿no? Criminalizador de todo, y votar leyes de ese tipo es facilísimo y trae rédito político, evidentemente. Hicieron un montón de leyes y un montón de tipos diferentes de asociación criminal. Entonces ahí el fiscal, ahora la detención de Facundo fue decidida por el Ministerio de Seguridad. Cuando Facundo lo detienen sin orden de detención, lo detienen sin ni siquiera argumentar que estaba en una actitud sospechosa, como habían intentado en el Bolsón un par de semanas, un mes antes, 2 meses antes. Le dijeron una actitud sospechosa, insostenible, que andaba mirando autos, toda esa estupidez. Pero ahora ni siquiera. Ahora dijeron, bueno, lo detenemos, y le dijeron al fiscal y al juez, lo detuvimos. Y entonces la Fiscalía tuvo que ir corriendo a pedirle al juez que diera la orden de detención, y en 72 horas la Fiscalía tuvo que presentarse. Cuando la Fiscalía acababa, 2 días antes, Facundo fue detenido un domingo, el viernes la Fiscalía fue al juez y le dijo, mire, vamos a seguir investigando a Facundo, así que le pedimos la prórroga de la reserva. Eso lo enteramos después, porque eso lo manejan entre ellos, ¿no? Le pedimos la prórroga de la reserva. ¿Qué quiere decir? Los famosos secretos de sumario. Lo iban a seguir investigando sin decirnos de qué lo investigaban, porque habíamos tenido una audiencia donde Facundo se presentó, porque le dijeron, te estamos investigando. Entonces fuimos, él llamó a los abogados, fuimos y le dijimos, ¿de qué lo están investigando? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Y nos dijeron, no podemos decirle de qué lo estamos investigando, pero el secreto de sumario, la reserva, se vence el 12 de junio. Bueno, el viernes la Fiscalía le dice al juez, mire, como se va a vencer de acá 3-4 días, le pedimos prórroga de la reserva y además le pedimos algunos teléfonos, cruzar teléfonos, número de teléfono. Bien, o sea, claramente la Fiscalía no tenía ninguna intención de detenerlo. Pensaba mantener la situación. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad decidió detenerlo, entonces después la Fiscalía tuvo que en 72 horas armar un mamarracho de acusatorio y justamente traer 4 o 5 de estas asociaciones criminales, ¿no? A ver alguna de todas, digamos, porque además tienen esa posibilidad, pueden
en esta etapa, iniciando, no necesitan decir, lo vamos a investigar por esta. Lo pueden investigar por todo el Código Penal sin ningún problema. Bueno, el juez después le dijo, no, por esta no, es mucho. Por ejemplo, era la asociación criminal con el objetivo de derrocar la Constitución. El juez dijo, no, bueno, esa es mucho. Las otras también, las otras pueden ser. Quedaron dos. Una que es la asociación criminal simple, asociarse criminalmente para cometer delitos, y la otra que es asociación criminal para imponer las ideas por la fuerza. Y hay, como digo, hay varias más asociaciones criminales, así que hasta esto, pues cualquier cosa puede ser criminal. Para los diputados esto, para Esper, Kirchner y toda esa gente que está en el Congreso, pues cualquier cosa puede ser. Lo concreto es que... y después le pusieron las otras, pero en realidad, justamente, yo no sé a dónde va a llegar esto. Sinceramente, a esta altura del partido, lo decimos los abogados defensores, lo decimos como abogados. ¿A dónde puede llegar esta gente? La verdad que no sabemos. Porque en realidad lo que hoy demuestran día a día en cada uno de los juicios nosotros intervenimos, particularmente contra las comunidades mapuche, es que llegan hasta donde quieren, no les importa absolutamente nada, no les importan las leyes, las reglas, no importa nada. Así que llegan hasta donde quieren. Y los jueces firman lo que les ponen. Como dije, la policía lo detuvo, le dijeron al juez, el juez 3 horas después dijo, bueno, está bien, firmo la orden de detención. Y por supuesto, los policías que hablan con periodistas de los diarios que son amigos de la policía, nos dijeron, sí, el juez de primera instancia dijo, ¿qué están hablando? Y el problema es que ya lo tenían detenido y ya Patricia Bullrich había sacado un Twitter y había publicado por todos lados, está detenido, entonces, bueno, obviamente un juez de la Nación no puede tomar una decisión que deje en ridículo a la ministra de Seguridad de la Nación. Así que, bueno, vamos adelante, a firmar. Y si le dicen firme la condena, como viene pasando ahora, por ejemplo, con Paliaco, como fue no va a firmar, no van a tener problema. Entonces, así estamos, no sabemos dónde pueden llegar. Lo concreto es, de cualquier manera, que a diferencia de todos los casos anteriores que hemos tenido, en el caso de Facundo, la acusación es muchísimo más grave, y la pena, por supuesto, muchísimo más alta. Con lo cual, el alerta, la preocupación, la movilización tiene que ser muchísimo más fuerte. Porque realmente lo que está en juego, en todos los otros casos, siempre estamos en el filo de la navaja entre la famosa condena condicional, que permite una condena, pero la persona queda en libertad y después tiene que cumplir determinadas reglas, determinado tiempo, y la condena efectiva, donde la persona queda presa, condenada y tiene que cumplir una condena. Siempre estamos ahí. Pero en el caso de Facundo no hay eso. En el caso de Facundo, con la acusación como está, asociación criminal, no hay alternativa. Si lo condenan por eso, aunque lo condenen a la mínima pena por eso, va a estar varios años preso, nuevamente, otra vez. Y después los otros son adornos ridículos, que es el tema de, a partir de lo que él dijo, el tema de apología del delito, cosas así, ¿no? Pero lo concreto es eso, y nosotros lo que vemos cotidianamente, nosotros siempre decimos que lo vemos, no es, obviamente, particularmente con el pueblo mapuche, con los luchadores mapuche, con las comunidades que entran en conflicto, lo vemos con muchísima más claridad. Pero también lo vemos a veces con los pibes de los barrios, con los pibes de los barrios, con los ocupados, con la gente que protesta, que es lo que nosotros llamamos en la gremial de abogados y abogadas el derecho penal del enemigo. Que es más o menos así como suena, ¿no? Es bastante claro el nombre. Pero viene de la teoría del derecho, de los alemanes, todos esos que se pasan haciendo teorías sobre el derecho. Y en realidad lo que dice es, hay gente que somos nosotros, que somos los civilizados, los que pero nos mantenemos dentro del contrato social, ¿no es cierto? Y aunque podamos cometer algún delito, no somos delincuentes, no somos esa gente. Y después está esa gente. Y dice, no, a esa gente hay que aplicarle otro derecho. A esa gente hay que aplicarle un derecho diferente. El que lo inventó dice además, yo no soy reaccionario, dice, yo lo digo, ¿saben por qué digo que hay que hacer un derecho penal del enemigo, o sea, un derecho penal
diferente para esta gente que no merece el derecho, porque no respeta contratos, los árabes, los terroristas, los inmigrantes, todo eso. Yo lo digo para que tengan garantías. ¿Por qué? Porque si no se hace, si no se escribe el derecho penal del enemigo, se aplica sin que se diga, sin que se sepa, sin que haya reglas, y se aplica. Y eso lo vemos nosotros todos los días. Porque cuando había una colega en Paraguay que le pasaba lo mismo, por supuesto, y ella le decía al juez, señor juez, este es el derecho penal, este es el Código Procesal Penal del Paraguay. ¿Me muestra el suyo para ver si es el mismo? Bueno. O sea, ¿me puede mostrar su Código Procesal Penal para saber si es el mismo? Porque parece que estamos hablando de dos cosas diferentes. Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Desgraciadamente, con Facundo es eso, y además a Facundo, diría que particularmente, porque además por una decisión que en principio, otra vez, formalmente es una decisión del juez de Bariloche, pero en realidad fue una decisión del Ministerio de Seguridad, porque siempre es así. El Servicio Penitenciario Federal decide a dónde lleva a las personas detenidas. No lo deciden los jueces, ya lo hemos aprendido, en todo caso, en la práctica. El juez puede decir, llévenlo acá, y el Servicio Penitenciario dice, no, va a ir ahí. ¿Por qué? Porque la ley le permite, de acuerdo a sus necesidades y razones, llevar a las personas donde le parece al Servicio Penitenciario. Y decidieron traerlo a Rawson, a una cárcel de máxima seguridad, cuando Facundo ni siquiera está acusado, está investigado. Están empezando la investigación, y sin embargo está con prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. No puede hacer ejercicio pleno, bueno, hasta ahora ningún ejercicio, pero dicen que le van a permitir, y no va a ser pleno de sus derechos culturales, de sus derechos espirituales, todo lo que se le reconoce en todos los papeles, los tratados internacionales, la Constitución, todo, hasta el protocolo, justamente, que encontraban un protocolo de cuál el servicio, la Unidad 6 no tenía idea, no tenía idea que había un protocolo que decía que hay que respetar las creencias de los pueblos originarios, y ahora están viendo ver cómo lo mezquinan y cómo lo aplican, más o menos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Le dice, la primera vez, no, usted no puede usar la vestimenta mapuche. Después apareció el protocolo. Entonces, bueno, está bien, puede usarla, pero la puede usar en las ceremonias que haga. Pero cuando después está con el resto de los presos, no. Y así, es más o menos todo lo mismo. De esa manera, esa es la aplicación. Entonces, sucede eso, se agrega a todo lo demás que dije yo antes, se agrega esto, que el mapuche va preso y no se le respetan su identidad, sus raíces, no se le respeta nada. Pero parte de la base, lo mismo pasa con parques nacionales. Cuando uno discute con parques nacionales, la cuestión de lo que ellos dicen usurpadores mapuche, o pseudo mapuches, o todas esas cosas que dicen. El problema es que realmente el Estado argentino, por más que lo que diga la Constitución y por más que firme tratados, no le da ningún derecho, no tiene ninguna intención de reconocerle ningún derecho, ninguna realidad, incluso a los pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche. Entonces, de todo eso, por mérito propio y por mérito del Estado argentino, Facundo se ha convertido en un símbolo y está donde está. Y está amenazado como está amenazado. Así que veremos, como siempre, nosotros decimos en la Gremial de Abogados, nosotros hacemos todo lo que podemos, en condiciones cada vez más adversas, tomamos defensa, donde lo primero que le decimos a los defendidos es, bueno, cuando yo lo conocí incluso a Facundo, le dije, mira Facundo, te vamos a defender la extradición, pero que te quede claro, te van a extraditar. Así, claro. Y a veces es así, te van a condenar. Veremos si, en el caso de las otras, veremos si conseguimos que sea condicional, pero no, porque no pueden los jueces, no pueden decirle a la sociedad argentina, hay un solo juez que se anime a decirle a la sociedad argentina, yo no voy a condenar a esta persona mapuche por usurpación porque tiene derecho a hacer lo que hizo. Imposible. Sería como, no sé, colapsaría el Estado argentino, no sé. No lo puede hacer. Entonces no lo va a hacer. Entonces, y bueno, la Corte también lo ha dicho. Porque además la Corte, Suprema Justicia de la Nación, ha dicho, no. Dicen, lo que dijo la Corte es lo que aprendieron a repetir como loros ahora en todos lados, que es, puede ser que tengan derechos,
puede ser que tengan derechos, pero los derechos sigan las reglas. Si quieren hacer valer sus derechos por la vía de los hechos, entonces a nosotros le cae el duro martillo de la justicia sobre la cabeza. Esa es la verdad. Entonces, bueno, nada, pero siempre decimos en la gremial que es una partecita, la lucha jurídica, la lucha esta, casi siempre sin muchas expectativas en los tribunales, pero que la parte más grande es la lucha de solidaridad, la lucha de las comunidades, en este caso, de los compañeros, en este caso de los Peñi, los Lamien, ¿no? Porque eso es lo que... Sobre eso es posible conseguir algo. Si además de todos los problemas que tenemos para enfrentar a este Estado en los estrados judiciales, además la persona no está acompañada por un fuerte movimiento, una denuncia, una divulgación, que todo el mundo sepa, porque me ha pasado, porque Matías Santana estuvo más de un año preso, y yo tenía que hablar con compañeros, a los que yo aprecio mucho, en Buenos Aires, de la izquierda, que decían, hay 4 presos políticos que se llevaban del Congreso. Che, pero ¿y Matías? Porque es la verdad. Esa es la verdad. Puede ser que es parte del porteñismo, ¿no? Que todo lo que ocurre en este país ocurre ahí, si lo que no ocurre afuera. Pero también es el tema mapuche, el tema de los pueblos originarios. Es que tenemos que revisar mucho, y no lo vamos a revisar como sociedad si, en este caso, los mapuches no nos obligan como sociedad a revisarlo. Si no, no nos va a salir por nuestra propia cuenta. Es así, esa es la dura verdad. Así que bueno, muchas gracias. Yo tengo varias preguntas. Yo quería igual acotar algo. Sí. Bueno. Si quieren, lo que podemos hacer es pasar, hacemos todas las preguntas y después que ellos respondan. Vos querías... Si querés, hago una breve consulta. Esta actividad se está haciendo en el marco de un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. Bueno, justamente estamos en Trelew, se cumplen 53 años. Mañana justamente es el aniversario y esa masacre se llevó adelante contra compañeros militantes también, presos políticos, al igual que Facundo, y por otra parte, presos políticos también en la unidad 6, que los enviaron ahí con un objetivo parecido al que envían a Facundo, que es el de aislarlo de su lugar, ¿no? De su lugar de contención, de sus seres cercanos. Así que me gustaría ver si pueden hacer alguna reflexión sobre qué paralelismo hay al respecto. Eso básicamente. Yo quería, voy a unir la pregunta del compañero. En cuanto a esto que decía el compañero, para nosotros alejarnos, digamos, de nuestro tugún es importantísimo, sobre todo por lo que hablábamos hoy de la parte espiritual, social e individual. En nuestro tugún significa el lugar de origen, el lugar de nacimiento, el lugar que cada persona tiene conexión con la naturaleza. Entonces y se engancha con esto de poder hacer el Huitratripán a la mañana, la ceremonia de la mañana, y también se asocia con esto de la vestimenta y el tuculugún, y también con lo que decía el abogado de la parte social y de unirnos como pueblos preexistentes, justamente, porque, por ejemplo, cuando nosotros, como en mi caso, como la Huentuchefe, que no soy de la misma Los de Lamien, tampoco compartimos el mismo territorio, digamos, me solidarizo y vengo con mi vestimenta tradicional que dice algo. Entonces, por ejemplo, cuando lo quisimos ir a visitar, nos dijeron que no estaba permitido. O sea, estaba permitido la vestimenta, pero no el color. Y en eso para nosotros es muy feo porque venimos de un lugar bastante alejado, hicimos todo
todos los pasos que nos requiere la institución, el Estado, para poder ver a un Lamien, digamos, en esta situación, que como dice el abogado también, no es una situación que les pasa a muchas personas, él está ahí sin, digamos, una causa firme. Y bueno, y no nos permitieron la vestimenta, entonces nos querían también como persuadir a que entremos sin la vestimenta tradicional o que nos cambiemos el color de la vestimenta. Entonces ahí también nos damos cuenta del el terrible desconocimiento que tiene el pueblo, la nación argentina en cuanto al uso de vestimenta de los pueblos tradicionales, que nosotras no nos vestimos así porque nos gusta, nos queda lindo, sino que tiene una simbología que por ahí después el Lamien puede ahondar un poco más, que el Lamien lonco también necesita platería, que nosotros... que es parte del sonido, es parte de la medicina, que el color es parte de la medicina, y que cuando nos alejan de lo que es no solamente de nuestra gente, nuestra love, la espiritualidad, nos están haciendo un daño muy grande. Entonces también creo que así como los compañeros en algún momento los alejaron, que estábamos hablando de la masacre también de acá, que estábamos uniendo, digamos, la similitud que tiene esto, es esto de jugar también con la parte mental de la persona, ¿no? Como aislarlo, alejarlo de su familia, alejarlo de sus costumbres. Entonces, no solamente está alejado, digamos, de su lugar de origen, sino que también de todo lo que es sus costumbres, y que para cualquier persona eso es muy, muy contraproducente, ¿no? Más allá de la cultura que tengamos. Entonces también creo que por eso es importante que cada persona, digamos, en su rol dentro de la comunidad pueda comentar, porque no solamente está en la medicina, la platería, sino que también están los tejidos, y las personas, digamos, que llevan un rol. Una persona puede ir a hacer un taíl, un canto al Lamien, digamos, sagrado, para ayudarlo, y eso tampoco está en ningún lugar escrito que es medicina, por ejemplo, ¿no? Hay mucho desconocimiento de lo que es nuestra cultura, y bueno, justamente ojalá que aprovechemos también para interiorizarnos un poco más acerca de qué es lo que molesta tanto, digamos, al Estado o a los estados, que yo creo que sobre todo es la organización, digamos, la organización social que tiene una comunidad, la autonomía que puede llegar una comunidad originaria porque ya la tuvo. Entonces yo creo que más allá de lo que se lo acusa al Lamien, que evidentemente si leemos un poquito, miramos un poquito, conversamos con las personas que fueron parte de estos procesos, nos damos cuenta que en realidad lo que se teme el Estado es, digamos, la autonomía de los pueblos, recuperar esa autonomía y esa unión de las comunidades. Eso tenía para agregar, Fey y Muten. No, yo se escucha con este. No, es brevemente. En primer lugar, lo que vos haces referencia, la pregunta, a ese paralelismo entre aquella época y esta, nosotros Sí. en realidad lo hemos empezado a ver muy, muy notablemente en la parte de las audiencias con Facundo en la Fiscalía y el Juzgado Federal de Bariloche, donde particularmente la Fiscalía, nosotros, los dos abogados de Facundo, hemos sido presos políticos en la dictadura. Incluso el otro abogado, que es Suárez, que no está, bueno, estuvo preso acá en Rawson, ¿no? Pero el paso previo es cuando escuchamos la manera en que acusó, la manera en que se manejó el discurso, la manera de hablarlos, la supuesta prueba que esgrimió la Fiscalía, le dijimos, la verdad, nos hace acordar al papel que juegan fiscales y jueces federales, no ya en la dictadura, sino en la preparación de la dictadura, o en la dictadura. O sea, todo ese periodo de los principios de los 70, era el mismo discurso de la Fiscalía, ¿no? El mismo discurso de la Seguridad Nacional. Bueno, eso lo habíamos visto en juicios contra las comunidades que no tienen, ni siquiera están acusados de Facundo, donde se habla, acá
esta gente no reconoce el Estado argentino. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, nosotros lo decíamos, nosotros, ¿cuál es el problema? Nosotros también podemos decir, la verdad, el Estado argentino no nos gusta y creemos que hay que destruirlo y cambiarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el delito? O si es delito, bueno, avise, porque entonces estamos otra vez en la doctrina de la seguridad nacional. Así fue y así sigue siendo. Yo no quiero dar mucho detalle porque vamos a perder un montón de tiempo. Pero, y se continúa con eso, con la decisión de traerlo a Rawson y traerlo a un régimen de aislamiento. Bueno, lo de sacarlo de la comunidad ya le pasó a Facundo con Chile. Porque cuando Facundo estaba acá y se lo querían llevar a Chile, en ese momento el gobierno argentino aceptaba que se quedara a terminar de cumplir la pena acá, porque hay un tratado bilateral. Y Chile no quiso. Y por supuesto que hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Está lleno de literatura, de jurídica y de derecho, no palabrerío, de derecho que tendría que ser obligatoria para el Estado argentino y para el Estado chileno, de lo que dice la bien. O sea, el desarraigo, que es, por supuesto que lo sufre cualquier familia, a cual cae preso un familiar y se lo llevan a 800 o a 1000 kilómetros, lo sufre cualquier familia, pero es particularmente peor para los miembros de las comunidades originarias, por el significado que tiene la vida comunitaria para que desgraciadamente para nosotros, por decir nosotros, los occidentales, lo hemos perdido. No lo tenemos, y tenemos el vínculo familiar que es fuerte y es valioso, pero que aún así no alcanza esa intensidad. Y como digo, y además con Facundo hubo todo un intento de tenerlo aislado, que salió por un habeas corpus del aislamiento. Facundo tuvo una semana aislado. Y ahora le niegan esos derechos, pero además con esa intención, con la intención de dificultarle la visita. Típico de los presos políticos es hacerle la vida imposible a las visitas para que dejen de visitarlo, porque es así. Entonces sí, yo creo que hay, porque bueno, por otra parte no descubro nada, ni la pólvora ni nada, estamos volviendo a los discursos de y a la apología de la dictadura, así que no es sorprendente que se manejen de esta manera. ¿Podrías contar un poco lo de al negro le pidieron el carnet de abogado que no pasaba, hacía como nunca se lo habían pedido? Después No te escuché. Porque, después que hables, Juanita, perdón, déjalo. Pero hágame la pregunta, por favor, le pido. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué se va a ir si yo estaba esperando su...? No, pero si están hablando desde acá. No, yo, sinceramente, ella sabe que soy sordo, no le terminé de escuchar. Perdón, yo la única seguridad lo único que quiero preguntar es, ¿cuál es la seguridad sobre la salud de Facundo en la unidad, ahí en la cárcel? Porque si se prohíbe y no se deja pasar, por ejemplo, alimentos, a mí me partió el alma porque los primeros días que estaba, lo único que él pedía era una pava, el mate y la yerba. Y después vamos y acercamos, pero yo he tenido la experiencia de un preso político que estuvo mucho tiempo en la unidad y él nos decía, a mí no me llegó nada, me llegó porque ustedes dijeron, pero lo comparten otras personas y a él no. Y por eso también pregunto eso, ¿cuál es la seguridad y la tranquilidad de, por ejemplo, ustedes que son los abogados de él, de saber si a él le llega la alimentación? No, la alimentación está... el tema de la salud también. La alimentación está más o menos regulada con las limitaciones justificables que tiene el conjunto de la población, no son diferentes. Pero hay una cuestión respecto a la salud, y es que claro, la salud tradicional, o sea, la medicina tradicional, él tiene derecho, pero además necesita de la medicina tradicional y lo va a afectar si no tiene acceso. Y hasta ahora, después de más de un mes y medio de trámite, y por presiones y ir al juzgado y todo, dicen que le van a dejar entrar ¿cómo se llama? La buena. Pero ya con condiciones determinadas. Y además, por supuesto, con la última palabra que la tienen los médicos del penal, que además cuando tuvieron que decir la primera, dijeron no. Y ahora después obligado dicen, bueno, que van a tener la última palabra. Ellos son los que van a decidir lo que pasa y lo que no pasa. Y además se están negando a tener una mesa de diálogo donde, por ejemplo, ella o el Machi le puedan explicar a los médicos esto, ¿no? ¿De qué se trata? No quieren.
Porque el problema está, en definitiva, que el Estado y los funcionarios del Estado no aceptan de ninguna manera que haya una igualdad entre un médico y una machi, o un machi y una senadora, y que le diga, y discutir con ellos el problema de la salud de Facundo. No lo aceptan. Entonces sí está en riesgo la salud, porque a Facundo sí le afecta. Claro que le afecta. Por eso a lo que yo iba, el siguiente, sé que es muy sensible en estos casos, llegar al punto como llegó en el tema de no querer alimentarse durante un mes, que por eso sabemos cuál fue la situación esa. Esperemos no llegar a eso. Esperemos que no. Eso es lo que me inquietaba, y me pregunta la persona que justamente me hace ese encargo, que yo si podía venir y preguntara, porque ellos no pueden llegar, no han podido verlo nadie todavía. Y sé que las visitas y los permisos son muy especiales. Bueno, entonces me quedo más tranquila. Sí. Voy a transmitir eso. Aclararle por favor lo de las visitas y los permisos. ¿Cómo? Que aclararle lo de las visitas y los permisos, que cualquier persona puede anotarse. Depende. Insisto que no escucho yo. Que en cuanto a la visita, y a los permisos de visita, cualquier no se persona escucha. Puede entrar a visitar. Sí, cualquier persona puede entrar. Yo entré. Yo entré a visitarlo. Si entré yo, puede entrar cualquiera. Puede entrar como amigo, puede entrar cualquier persona. No. Tiene que hacer Pensé que un trámite previo. Que había una lista de gente que no. No, cualquier persona puede, claro. No, ella cree que había una lista de personas, pero no, cualquier persona. Me decís no a ella, no a mí. Yo decía que tiene que hacer un trámite previo, sí. Sí, lo sé que hay que hacer. Tiene que hacer un trámite previo, pero listo, el trámite es dar su nombre, mandar su DNI, y ellos averiguan por ahí, qué sé yo, y listo, y después lo autorizan. Bueno, gracias, muy amable. Es muy bueno si se pueden acercar. ¿Eh? Sí, es muy bueno. Todos los días dice que se puede visitar. Gracias, muy amable. Y que tenga la suerte. Y ahora sí, que yo no te escuché, sinceramente no te escuché lo que dijiste. Esto que decíamos, ¿no? De que ustedes también fueron presos políticos. Me contó el negro que le habían pedido el carnet de abogado, que nunca en la vida se lo habían pedido, y en el juicio le habían pedido carnet de abogado. O sea, en esto de... Sí. Como una anécdota, ¿no? Pero terrible, de que en 40 años nunca le habían pedido, y viene acá, o sea, a raíz de estos juicios a las comunidades, bueno, a Facundo y a Payaco, le piden el carnet de abogado. Sinceramente fue una chicana de la fiscalía porque estaban enojados con nosotros, y entonces, que en realidad el problema era de ellos, porque ellos no habían encontrado la matrícula federal del negro, porque la buscaron mal. Entonces le dijeron, no tenemos la matrícula federal del doctor Suárez. Entonces se le mostró. Pero bueno, fue una chicana. Las cosas que están pasando con las fiscalías y los jueces son terribles. Acá ayer tuvimos un fiscal que directamente insultó al Peñi, lo insultó, le dijo, pero no, porque quiero aclarar qué significa insultar. Uno puede decir, el fiscal puede decir, esta persona atacó cobardemente a la otra. Lo atacó cobardemente, bueno. Pero el fiscal lo que hizo fue, después de todo, dijo, este es un cobarde. No. Yo nunca vi una cosa así. Ni pensé que se podía hacer. Tenés que venir a los O sea, porque ¿quién es el fiscal para insultar a una persona? ¿Quién es? Bienvenido, Chubut. Exacto. Así que bueno, así estamos. Bueno, por ejemplo, con el tema ¿Me permite dos preguntas? ¿Dos preguntas? Yo no manejo. Yo no manejo la pregunta. Lo siguiente, usted como abogado, mientras la Argentina no se libere de los huincas gringos malditos, porque está dominada la Argentina de 1823, la Argentina por los piratas ingleses, no vamos a tener lo que dice usted justicia, porque dependen de los huincas de Estados Unidos que le den órdenes. Esa es una. Cuando la señora decía que tenemos que ser autónomos, nuestra Constitución dice plena autonomía de los pueblos, la Constitución provincial. Y cuando se renovó en orden nacional la Constitución Nacional, también lo aprueba. Y tenemos el convenio 169 que nunca se respetó, nunca. Y ese convenio fue a costa de lucha de sangre, como lo que hizo Roca para apropiarse
de la Patagonia. Sí. Bueno, yo le digo, ya con esa manera de pensar ya fui preso político. Yo coincido con usted y fui preso político por eso. Por eso le digo, imagínese, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, buenas tardes, primeramente. Yo quería hablar con respecto al tema de las visitas. Yo hace como 20 días más o menos presenté toda la documentación que te piden para poder ingresar a visitarlo y hasta la fecha todavía no tengo respuesta. O sea que es sencillo el trámite que hay que hacer, pero lo que cuesta por ahí que desde adentro salga que te aprueben, no sé qué, lo que te tienen que aprobar para poder empezar a visitarlo. Mire, señora, es solamente eso. Yo le... ¿Cómo es? Pero yo le explico una cosa. Por ejemplo, bueno, ahora me acabo de enterar de que está aprobada, pero a mí nadie me avisó de que estaba aprobada. Me dijeron de ahí, cuando me revisaron, cuando me recibieron los papeles, me dijeron, bueno, cuando esto se apruebe, porque hay que hacer un par de trámites más adentro, le vamos a avisar. Le van a avisar, claro. Todavía estoy esperando de la cárcel. No le avisan nada. No de los Lamien, porque la única que está visitando a Facundo desde que pudo entrar es la Lamien acá. Es la única. No le avisan nada, pero además le voy a explicar una cosa que la vemos nosotros y también la ve Facundo. Porque además Facundo se lo dicen ahí. Nada de lo que tiene que ver con Facundo, nada, se resuelve en la unidad 6. Todo va hasta el Ministerio de Seguridad a Buenos Aires. Entonces, por eso también tarda mucho, porque tienen que ir, y entonces el Ministerio de Seguridad manda a sus agentes de inteligencia a ver quién es la persona que pide visitar a Facundo, y después, cuando vuelve acá, lo mandan a la Fiscalía de Bariloche para preguntarle, y así es que, claro. Y después, además, no le avisan. ¿Y cómo se debiera resolver eso en un caso normal? ¿Se debiera resolver ahí en la unidad 6? En un caso normal lo resuelve la unidad, sí. Como mucho, la unidad dentro del servicio penitenciario tiene el área de inteligencia o el área jurídica que se fijan, ¿saben qué se fijan? Que para ellos es una computadora, los antecedentes, si la persona tiene captura, si tiene una condena, si estuvo preso antes. A veces a mí me ha pasado de no poder entrar a visitar un tiempo un preso porque había estado preso un tiempo atrás, entonces no te deja entrar. Ese tipo de cosas. Pero no es el caso de Facundo. El caso de Facundo es todo un sistema de control de todo. Con el tema de la mesa de diálogo, acaba de presentarse en el expediente, primero en Bariloche, y dijeron, no es acá, vino de Rawson, el expediente, una alta funcionaria del Ministerio de Seguridad para negarse a la mesa de diálogo, cuando lo podía haber hecho la unidad 6. Pero es así, todo esto se decide allá, y los empleados, los funcionarios de acá de la unidad 6, se lo dicen a Facundo. Mirá, en esto la verdad, nosotros podríamos resolver, no tenemos problema, pero... Y es verdad, es allá. La superioridad, le dicen. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, para terminar y ya nos tenemos que ir despidiendo, me parece que para finalizar este encuentro, una de las cosas que me gustaría proponer es una buena interpelación hacia la gente que observe y también entender cuál es la responsabilidad que nos compete a nosotros como personas, no importa a qué comunidad pertenezcamos o no, qué cosas estamos permitiendo y qué no estamos desarmando. Porque esta criminalización no es posible solamente porque los medios mienten y porque los políticos dicen cosas. Es porque lo permitimos, porque nos queda cómodo y porque mientras el grupo oprimido sea otro, yo estoy bien. Entonces, empecemos a interpelar eso en la sociedad, en las militancias y en todos los espacios. No hay personas de primera y de segunda. Tenemos que ser nosotros los primeros que salgamos a decir eso. Así que eso es lo que le pido a la gente que está del otro lado, que tome conciencia de que si esto sucede es porque nosotros lo permitimos. ¿Puedo decir algo de eso? Yo ya dije de todo. Me está diciendo, disculpame si soy cortito porque ella me está apurando. No, hay una cuestión que yo siempre digo y no tengo ningún problema en decirlo. Acá hay organismos de derechos humanos. O sea, los conocemos, los conocidos, los históricos, todos sabemos. Bueno, yo creo que no se están adaptando bien a los tiempos. Sinceramente lo creo desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque
justamente, ¿cómo nacieron estos organismos de derechos humanos? Diciendo, hay presos políticos, nos hacemos cargo, vamos a verlo, no me importa quién es. Y sin embargo no veo que estén haciendo eso. Algunos somos lo que hacemos eso. Nos castigan esas mismas organizaciones. Entonces yo no, en general, por supuesto, pediría disculpas al que lo haga, pero si hay un preso político, bueno, te toca, ¿viste? Tenés que ir y decir, acá estamos. Ojo, con el tema de la mesa de diálogo, el CELS, corresponde que lo diga, y el CERPAG, ningún problema. Y más, cuando la vi a Paula ahí recitando, me acordé que Paula era una de las que tenía que poner en el que me había olvidado de una. Bueno, existen, pero estamos hablando también de otra cosa. Acá en Rawson, ¿no es cierto? En Rawson, en Trelew, en la provincia de Chubut, en Esquel. O sea, igual la PDH preguntó, pero no por Facundo. Tengo que decirlo. La PDH preguntó por Pagliacco. Pero lo que me refiero es eso. O sea, tendrían que estar en la primera fila. No puede ser que tengamos que bueno, yo no soy justamente, yo soy de la Academia de Abogados, pero no puede ser que no haya eso, porque a partir de... Además, sinceramente, ¿y por qué lo digo? Porque son un capital de todos nosotros. No tienen dueño. No tienen dueño. Pero bueno, y ojo, que no quiere decir que yo no los he visto en muchas ocasiones cumplir. Tengo la gente de Paraguay, el movimiento ecuménico, la PDH. Bueno, pero en otras no. Tienen que estar, hay que renovar, tienen que renovarse, tienen que entender. Porque además lo están diciendo, este gobierno, bueno, hay que salir a cumplir la tarea. Perdón, Bueno, vamos cerrando este Nuntram, este conversatorio que se dio, agradeciéndole aquí a Pulamien, a Gustavo, a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Es cierto que nos fue bastante difícil llegar hasta acá, es cierto que llegamos con otra expectativa de visitar a Lamien, de hacer cumplir con sus derechos y nuestros derechos como pueblo nación mapuche. Somos un pueblo que resiste hace muchísimos años, de distintas formas, de 600 años, como dice aquí en Lamien, de distintas formas, en distintos lugares. Todas las luchas son válidas, como decimos nosotros, todas las formas de lucha son válidas. Nos encontramos en una prisión política, creo que la más difícil que nos ha tocado, por eso pedimos a Pulamien, pedimos a las organizaciones, pedimos a la sociedad consciente que se haga eco de esta lucha, que si bien es un compromiso muy fuerte en este momento político, pero no nos queda otra más que seguir adelante. Huehuaín Pulamien, Amulepeta Inhuaychan, libertad al lonco Facundo Yoneshuala y a todos los presos políticos mapuches. Feika Mutem. ¡Ya!